Hola amigos, bienvenidos a su programa, Mi Gente Tampa Bay. Yo soy Aurea Rodríguez. Se encuentra con nosotros hoy el señor Pablo Martínez. Bienvenido Pablo, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes por invitarnos nuevamente. Sí, gracias, que finalmente se nos dio, después de tanto percance, finalmente tenemos a don Pablo con nosotros. Vamos a estar hablando con don Pablo de la organización Nuestra América Foundation. Vamos a empezar por ahí, don Pablo. Denos un poco de la historia de la fundación, de esta organización, cuándo empezó y el porqué, el objetivo, la misión. La fundación surge hace 7 años, pero anterior a esto nosotros comenzamos en la Universidad Ana G. Méndez a trabajar lo que eran los foros Nuestra América. ¿Por qué razón? Porque me voy percatando que hay una nueva afluencia de migrantes hispanos, profesionales y otros que están en fase de superación. ¿Qué necesitan ellos? Necesitan conocer sus raíces. ¿Qué necesitan ellos? Necesitan conocer los puntos o nutrientes que hacen la resiliencia para un poco que vencer lo que es el proceso de aculturación. Y a partir de ahí empezamos a hacer una serie de fórum que se hacen extensivos a las organizaciones y a la comunidad y logramos integrar toda una gama de factores sociales que permiten aplicar todos estos elementos que tanto necesita nuestra gente, porque en ocasiones decimos, ¿quiénes somos? Sí, somos hispanos, somos latinos, pero ¿de dónde venimos? No, yo vengo de Venezuela, no, mi papá tal cosa, no, yo nací aquí. Y entonces, ¿cuál es la congruencia universal si queremos hablar de integración? Simplemente tenemos que ir a la raíz cultural. No podemos ser inmortales si no vamos a la historia y a la cultura. Y esto ha traído una disociación dentro de la cual la historia es para los historiadores, la sociología para los sociólogos y la antropología para los antropólogos. Sin embargo, es importante, si queremos desarrollar un proyecto que sea humano y que sea inclusivo, tenemos que asociar todos estos factores desde el punto de vista social con un lenguaje, con un mensaje y con una serie de conocimientos que permitan que el ser humano sea mejor, que pueda vencer los retos de este tiempo y que pueda ser un profesional en el área que elija. No tiene por qué ser doctor, no tiene por qué ser médico solamente. En lo que usted escoja, usted ser el mejor. Ser el mejor en lo que usted escoja y ser consciente de su misión social. Hábleme un poco de esos foros. ¿Qué tópicos y quiénes participaron en estos foros? Estos foros han tenido, a pesar de que se detuvieron por la pandemia, han tenido una repercusión increíble. Y ahí se han abordado todo tipo de tópicos con un carácter social. Por ejemplo, si hablamos de los puertorriqueños, vamos a hablar si es Commonwealth, si ustedes quieren ser independientes, pero vamos a hablar de la historia de Puerto Rico, con sus protagonistas, pero vamos a hacerlo de una manera social, de una manera apolítica, porque una gran confusión que tiene la comunidad y que tiene la sociedad es que hablar de nuestros problemas significa hablar de política, y realmente ninguno de nosotros somos políticos. Y eso solamente es parte, es una parte importante, lógicamente, que trae repercusiones a corto y a largo plazo, pero eso es solamente una parte y como que siempre nos enfocamos en eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? Es una cuestión de cultura y educación. Por tanto, los políticos en nuestras tierras de América se imponen y Estados Unidos no es la excepción, se imponen. O usted hace juego del cachumbambé un ratico arriba, un ratico abajo, usted se muere de hambre. Estados Unidos es demócrata, es un país donde la democracia predomina. Por tanto y demás, tiene una dinámica diferente, una dinámica que nosotros no alcanzamos a entender en muchos ocasiones. países no sabemos y entonces eso, claro. Estamos cerca de nuestros líderes, ya sea un alcalde, ya sea un representante, y creemos que el estar junto a ellos y transmitir nuestras inquietudes es simplemente ser partidista. No, yo no soy partidista, yo simplemente le transmito a ellos lo que ellos deben conocer. Yo me convierto en partidista en el momento en que mis ideas o en el momento en que lo que me transmite mi comunidad forma parte de una campaña. Mientras tanto, hay muchas cosas que hay que esclarecer y de eso se trata Nuestra América, de la historia, porque la historia tiene lagunas, pero nuestra historia está mal contada.
mal contada, no completa, pero tampoco nosotros buscamos, preguntamos, indagamos, estudiamos, como que aceptamos lo que nos acordamos de cuando estaba en la escuela, ¿verdad? Y yo creo que eso es parte de la organización, que las personas que están aquí aprendan un poco más de su país y no solamente de su país, de su cultura, de sus valores, y cómo aplicar eso aquí, me supongo, ¿verdad? Exactamente, de eso se trata. Al final de la jornada somos un continente y además de ser un continente en un mundo unipolar, somos parte de este universo. Por tanto y demás, la América no fue descubierta, la América no fue conquistada, la América simplemente fue el encuentro de dos mundos, dado una casualidad, porque fue un proceso casuístico. Nuestros indígenas no son indios, nuestros indígenas no son salvajes. Los que vinieron después tampoco lo son. Sin embargo, a lo largo de la historia, si bien España conquista gran parte de nuestro continente, después nuestra tierra agradecida y sus descendientes, que no son latinos ni hispanos, son hispanoamericanos, con la nobleza que nos caracteriza, recibimos a estos emigrantes españoles antes y después de la Guerra Civil Española. No, ya había, como usted dice, y también eso es parte y un problema de los libros, de lo que se enseña en las escuelas y lo que nosotros mismos hemos querido aceptar, don Pablo. Porque por mucho tiempo nosotros oímos a nuestros abuelos que esto pasó, que esto no pasó, que esto no es así, pero nosotros no hacemos nada al respecto, lo aceptamos como es. El problema está en la educación, en esa transferencia generacional. ¿Qué sucede? Que la cultura hispanoamericana, latina o hispana, como le quieran llamar, está diseñada de una manera socialmente clasista. Vamos a diferenciar lo que son las clases sociales del carácter clasista de la cultura. Entonces nos hicieron creer que para nosotros tener una posición social debemos ser hijos de España. Y nosotros no somos hijos de España. Nosotros agradecemos las influencias desde el punto de vista de la raíz cultural que heredamos, pero no somos hijos de España. Nosotros tenemos identidad propia. Nosotros no hablamos castellano. Nosotros tenemos nuestro propio español y nuestro propio Quijote, y así se lo hace saber Fernando Ortiz al catedrático Unamuno. Y así se lo hace saber también a García Lorca cuando está en La Habana. Y establece inclusive la diferenciación entre el proceso de liberación de la esclavitud o abolición de la esclavitud en Estados Unidos y en el resto de América. Entonces, ¿qué sucede? Si usted está sujeto a que ser criollo es peyorativo para el español, entonces usted está negando su raíz. Sin embargo, son los criollos los que llevan adelante nuestra guerra de independencia, quienes fundan nuestras naciones, como mismo los descendientes de ingleses y muchos ingleses que se sumaron a la causa de este país, además de africanos o descendientes de africanos, son los que constituyen una nación o una república. Asimismo, que todos contribuyeron en algo, no solamente como uno o dos naciones, como siempre vemos en las fechas de ¿cómo se llama?, de holidays y todas esas cosas. Toda cultura, cada nación contribuyó algo, y creo que eso es lo que nosotros tenemos que aprender con organizaciones y foros y clases como la que usted nos ofrece, que nosotros, no solamente como individuos, como organización, como pueblo, tenemos mucho que contribuir, pero tampoco no sabemos cómo, cuándo y cómo. Lo que sucede es que está lo que se llama el miedo a que nos digan indio, el miedo a que me digan de dónde vengo, el miedo a que me digan negro, el miedo a que me digan pobre, el miedo a que me digan rico y no tener un título nobiliario. Y entonces en ese miedo, hoy por hoy, cuando tengo la oportunidad de hablar con muchas personas, inclusive preparadas, porque también están las personas preparadas que no quieren aceptar y están en negación a entender el proceso
de lo que significa un ser humano. No puede haber inclusión si usted no ve un ser humano, si usted no entiende la historia, si usted no se da cuenta que el problema de la historia no es el miedo de desempolvar lagunas que puedan lastimar tus antecedentes, sino entenderla para que los errores no se repitan y para que las cosas positivas y buenas puedan primar en la sociedad. ¿Qué sucede? Que cuando yo hablo de estos temas, valga la redundancia, entonces muchas veces se asustan y me dicen, yo no voy a tocar eso, porque entonces se remiten a aquellas organizaciones que desde el punto de vista de su perfil, de su misión y su visión, tienen una directriz más apegado, de cierta manera, a las decisiones políticas del país. Tienen más fuerza, por ejemplo, el tema de los inmigrantes, cosas así. Lo que quieren oír solamente, Sí. no la verdad cruda de la Claro. historia, de la cultura, de cómo llegamos. Pero lo que sucede es que nuestros puentes muchas veces no saben cómo canalizar esta idea, porque no tienen la preparación. Porque Claro. inclusive muchos hablan español, pero son biculturales, porque nacieron aquí. Son biculturales porque mantienen la esencia de sus padres, pero tienen el conocimiento de este país. Y pueden ir a la USF, y pueden ir a la Universidad Internacional de Tampa, pueden ir, y hay muy buenos profesores, y hay muy buenos investigadores, pero tienen que acercarse muchas veces a la verdad histórica. ¿Por qué? Porque quien la vive, quien la palpa, quien la tiene como suya, porque ha estado en la selva, porque ha estado en los lugares donde hay que estar, tienen una visión diferente. Y los que están investigando, porque el miedo a la investigación es que te digan mañana de que si tu primo era conde y mató tantos indígenas, o de lo contrario que te digan que eres descendiente al final de un africano con un anglosajón. ¿Por qué esos temores? Esos temores hay que dejarlos a un lado. Esa es nuestra historia, de dónde vinimos, no hay cómo cambiarla, al contrario, hay que celebrarla y buscar y aprender. Pero hay un proceso de negación en nuestra comunidad que se asustan y no somos capaces de llevarle a las autoridades estadounidenses lo que hemos descubierto sobre nosotros mismos, porque sobre la historia de los Estados Unidos se están descubriendo cosas. Todo el tiempo se descubren cosas. Y España en este momento está aceptando los problemas migratorios ancestrales. Por ejemplo, México tiene muy clara su historia, es la catedral de la cultura hispanoamericana. Es México por su preservación, por la manera en que ha aceptado otras culturas, por la manera en que preserva su patrimonio. Sin embargo, México no tiene contabilizado a los afromexicanos. Ahora es que se empieza a desempolvar y sin embargo España ya está trabajando en eso. Ya España hay artículos que hablan de la deshonra, de no reconocer las influencias de otras culturas. Porque, por ejemplo, yo le puedo hablar del fandango. Aquí todos los hispanos, y es sinónimo de clase social muchas veces, bailan flamenco. Le gusta bailar el flamenco, le gusta bailar la jota, le gusta bailar diferentes bailes, rumba, de otros tipos. Pero al final de la jornada, ¿dónde está la raíz? La raíz es la influencia africana, es la influencia de los moros, es la influencia del legado que dejaron toda esta gente que fueron vencidos en silencio, que no podían hablar. Entonces, ¿quiénes han escrito nuestra historia? Nuestra historia la han escrito las personas que nos invadieron o las personas que tienen el poder. Como le conviene escribirla. Claro. Como que para que nosotros la entendamos de una manera y no la correcta. ¿Cree usted que Pizarro podía conquistar a nuestros indígenas con 10 hombres? No, lo que pasa es que habían, en el Perú sobre todo, habían contradicciones entre nuestras tribus. Y entonces los más débiles se unieron a los españoles. Y eso se ha descubierto recientemente. Y esas son cosas que hay que hablarlas. Por ejemplo, me encanta si hablamos de Colombia, Santa Marta. ¿Qué pasó en Santa Marta? ¿Qué temperamento tan bello es de esa población colombiana? Hermosa por naturaleza, el indígena, el africano, el asiático. Y así ha pasado en todos nuestros países de América. Sí, todo el mundo, todos nuestros países tienen una historia que no conocemos y el que la conoce como que la ha tapado, no quiere que se publique, ponen nuestros libros
como lo que estábamos hablando, lo que le conviene según el que está en el gobierno, según el que está dando el dinero. Y como usted menciona, de nuestros negros, de nuestros africanos, hablamos mucho de la discriminación, del racismo aquí en Estados Unidos, pero como usted dice, no es aquí en Estados Unidos, en todos nuestros países, más o menos siempre ha habido. A lo mejor es más palpable aquí porque es un país tan grande y que se publica mucho, pero en nuestros países, yo desde niña he oído eso. A lo mejor más no tan abierto, a lo mejor por áreas. Es que hay dos temores específicos. Un temor es igual que hasta hace pocos años había miedo a hablar de sexualidad. Hay dos temas que son importantes. Hay miedo a hablar de raza. Y cuando uno habla de raza, entonces te asocian a otras organizaciones. No, tenemos que hablar en términos social de lo que tengamos que hablar, pero hacerlo con sabiduría, hacerlo con nobleza, con tacto, con humanismo, con humanismo, con datos, con los datos. Sí, sin temor a que yo esté haciendo referencia a ti, porque yo estoy haciendo referencia a una historia. Y el otro tema es el tema religioso, el impacto de la religión en los países de América, sobre todo hispanohablantes. El impacto que tuvo a partir de la muerte de Isabel la Católica fue increíble, ya duró algunos años y ya la Iglesia hizo lo que quiso y sabemos cuál era su idea. Pero ahora esto no podemos asociarlo al Papa actual. La vida siguió, la historia siguió, la Iglesia tiene páginas muy bellas también. Muy negras, pero muy bellas, muy bellas. Y ha evolucionado. Le pongo el ejemplo, los Peter Pan cubanos, fue a través de la Iglesia. No fue un éxodo desorganizado, fue la Iglesia con el gobierno de los Estados Unidos. Y eso fue un acto glorioso. ¿Por qué? Porque los padres en Cuba estaban desesperados en el 60. Se decían muchas cosas sobre el socialismo y el comunismo. Y la única manera que había de salvar a esos niños, según esos padres, era sacándolos de allí, aunque ellos no pudieran reunirse con ellos. Entonces, no podemos extrapolar épocas. Sí tenemos que conocer nuestra historia, saber que estuvo mal y que estuvo bien, cómo debemos ser como seres humanos, cómo podemos ser mejores y cómo debemos superarnos y pensar que todo no es dinero, porque aquí el éxito es dinero, en este mundo es dinero. El éxito es lo material y estas son cosas necesarias que ayudan a disfrutar de la vida, pero una vida deshumanizada, una vida sin historia, una vida sin respeto, una vida sin decencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y no es que yo tenga el cerebro cerrado, no, yo estoy hablando de que cuando se corren riesgos que no sabemos cómo conducir como padres o como líderes, entonces va a pagar la sociedad. ¿Qué podemos hacer a todas estas personas, profesionales o no profesionales, pero eso no tiene que ver, que hemos llegado aquí? Vamos a hablar de esta área de Tampa, de Hillsborough County. Llegamos en esa transición, en ese tiempo de cómo adaptarnos. Traemos ciertas cosas de nuestros países. Llegamos aquí, vemos que esas no aplican aquí. Tenemos que buscar la manera cómo salir adelante. Llegamos a un punto de que ya estamos más estables, nos sentimos más cómodos, estamos superando lo que fuera. Cuando llegamos a ese punto, ¿qué podemos hacer como individuo, como grupo, como sociedad? Dejarles saber a nuestra comunidad, a la sociedad aquí mismo, aquí en Estados Unidos, sobre nuestra historia, sobre nuestra cultura, porque como usted estaba diciendo, a veces nos da pena y sale algunas cosas a relucir, pero otras las queremos engavetar, guardarlas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque yo creo que todas las sociedades podemos aprender una de otra, como nosotros tenemos que aprender de esta sociedad aquí donde vivimos, de esta cultura aquí en Estados Unidos, pero también esta sociedad aquí tiene que aprender de la de nosotros, porque tiene que llegar un punto de que
hay una unión y que las dos caminen para par. No sé, ¿cómo usted ve eso? Mire, yo le voy a hablar y voy a ser atrevido en lo que le voy a decir. Queremos oír eso, queremos oír. Pero es la perspectiva real. Puede que alguien me censure, pero al final la historia estoy seguro que me va a dar la razón. Sucede que seguimos presumiendo de hispanos y el estadounidense nos ve como tal, hijos de una colonia. Hijos de una colonia, por eso es que nos llama hispanos. Nosotros tenemos que empezar por llevar nuestros puntos de vista con categoría y con una categoría real, científica y probada. No tener miedo a que cambiar el nombre del mes nacional de la hispanidad sea un boomerang o un problema. Eso no es un problema, y no estoy hablando de otras organizaciones que tengan que ver más con situaciones convulsas. Estoy hablando de las organizaciones que se ocupan de nuestra comunidad y de unir al estadounidense con las comunidades hispanas y otras comunidades. Entonces, para ello es importante tener el valor, la decencia de llegar donde están los líderes, que gracias a la providencia y a su esfuerzo y a su resiliencia, usted puede conversar con ellos y decirle, bueno, mire, realmente hasta ayer nosotros nos llamábamos hispanos, ahora somos hispanoamericanos. ¿Y en qué se basa esta teoría? Porque tal vez quien vea este programa pueda pensar que yo estoy creando algo. No, yo no estoy creando nada. Yo estoy basándome en la teoría de Morelos en México y de Francisco de Miranda, por citar dos. Francisco de Miranda es considerado el libertador de Sudamérica, a diferencia de Bolívar, sin quitarle el valor que tiene Bolívar. Pero sin embargo, Francisco de Miranda, cuando crea la Constitución, cuando crea su precepto filosófico del porqué de su lucha, incluye vocablos o definiciones que tienen que ver con el lenguaje autóctono de América, del indígena, y no niega su raíz, pero sin embargo contempla la presencia de todas las razas, la presencia de toda la sociedad, la presencia de todas las comunidades en su manera de ver. Y entonces eso es algo que hay que decir. Bueno, hasta ayer éramos hispanos, nosotros no somos hispanos, nosotros somos hispanoamericanos, y por eso es que se creó un concepto que se da en el 1940, creado por Fernando Ortiz, que se denomina transculturación, que si bien se da en Cuba y se da en Brasil, ahora se da de manera global, porque ahora la conexión internacional es mucho mayor. Entonces ya no hay barreras. Ahora el problema de la genética puede asustar a mucha gente, sin contar lo que significa el genotipo. Está demostrado que todos tenemos un genotipo, y ese genotipo define nuestras características personales y tiene que ver mucho con nuestras raíces, pero también socialmente se transforma con la conducta y con la interacción social. Si el genotipo no es tratado conscientemente por la sociedad, puede que hayan personas malas y otras que sobrevivan. Si el genotipo es tratado de manera positiva por la influencia de enseñanzas buenas, entonces tendremos mejores hombres, mejores seres humanos. Y yo cuando hablo de ser humano. Yo cuando hablo no divido ni separo. Usted trae un punto bueno a colación, no sé si vamos a tener tiempo y no hemos desviado un poco. Todavía es importante celebrar los meses de la hispanidad, el mes de los colombianos, de los puertorriqueños, de los mexicanos, o es hora ya que todos nos unamos como sociedad y, no sé, para mí, que fulanito de tal colombiano logró esto, fulanita de tal colombiana o venezolana, ¿por qué siempre le tenemos que añadir el venezolano y el colombiano? Eso está en que hay un vacío, en el tratamiento de las organizaciones. O sea, mi organización es una organización que no recibe apoyo. ¿Por qué no recibe? Sí recibe el apoyo de otras organizaciones, pero no el apoyo que debe tener. ¿Por qué razón? Porque es más importante o dejárselo a las universidades, que a veces engavetan los proyectos y los sacan a la luz cuando la bomba explota, o de lo contrario, simplemente es más importante darle de comer a la población que darle de comer, pero también dedicar una parte de esa inversión a formar hombres y mujeres que puedan
realmente ser útiles a su comunidad y a este país, y hablo desde el punto de vista del desarrollo profesional en cualquiera de sus áreas. Entonces, lo que sucede es que es importantísimo que podamos festejar la independencia de cada país. Esto es importantísimo, y ese es el proyecto que tiene Nuestra América ahora con estamos encaminando, está en fusión, estamos preparando el primer coloquio de historia local de Tampa, y una de las opciones que damos es esa. Cada año vamos a festejar la independencia del país que cumpla aniversario cerrado. Por ejemplo, ahora este año lo dedicamos a México, son 200 años de la independencia de México. Cuando oímos hablar de México hablamos del Grito de Puebla, hablamos del 5 de mayo, y ese no es el día de la independencia de México, y se los dejo de tarea. Sí, eso fue una de las batallas, independencias a final del año. Al final la transición de nuestras independencias y la conformación de nuestra república fueron fabricadas en Francia o en otros países, dado por la traición, dado por los intereses económicos, dado por el momento histórico. Entonces, sí, Tampa está creciendo y es muy, muy hermoso el proyecto que se tiene de ampliación comercial, pero también tenemos que preparar a nuestra gente para dentro de 2 años, dentro de 3 años, porque va a haber toda una generación de hispanos y de estadounidenses en edades tempranas, adultos, que son los que tienen que ocupar esos cargos. Que hay que prepararlo a los líderes que vienen en unos años. Entonces, la resiliencia se la da tu raíz. ¿Cuánto aportó tu país? ¿Cuánto aportaron los hispanos a la historia de este país, a la guerra de independencia de este país? Que de eso los hispanos no sabemos mucho, porque lo he preguntado. No sabemos. Quiero antes que se nos acabe el tiempo, quiero que nos menciones, cualquier persona puede participar, puede ser miembro de la organización. Por supuesto, nuestra organización está abierta a todas las personas que quieran aprender o que quieran aportar. También recibimos todo lo que son donaciones que tengan que ver con el patrimonio, porque muchas veces lo preservamos desde el punto de vista sensible, desde el punto de vista de la herencia familiar, cosas así, y al final cuando uno fallece, eso va a parar al Salvation Army, o va a parar a manos que no pueden valorarlo, o va a parar a la basura. A la basura, y es muy triste. Entonces, si quieren retenerlo, está bien, existen las fotocopias, existe todo un trabajo científico de mayor o menor nivel que permite que las organizaciones puedan preservar eso e inclusive exhibir el legado de su familia, porque el legado de su familia encerrado entre paredes solo lo conoce usted. Ahora, cuando llega a nuestras manos, va a estar en manos útiles que lo va a divulgar y va a permitir que la sociedad valore la importancia de ese migrante. Y lo conozca y lo disfrute otras personas afuera. Qué bueno. Bueno, se nos acabó el tiempo, señor Pablo. Tenemos que invitarlo de nuevo porque usted tiene mucho que hablar y es muy importante. Deme, si alguien quiere más información de los eventos, de cómo participar en los foros y en las diferentes actividades, un número de teléfono, dónde está en Facebook, ¿cómo nos podemos comunicar con usted y con la organización? Pueden entrar por Facebook a Nuestra América Foundation. El teléfono de la fundación es 813-325-0875 y el email nuestraamericafundation @ .org, me supongo, o .com. No, es nustraamericafundation @ gmail. O gmail.com. Ok, pues muchas gracias, don Pablo, por toda esa buena información. Como ustedes ven, otra organización local que lleva ya varios años trabajando aquí en la comunidad para que nuestros valores culturales se puedan difundir como debe ser. Bueno, gracias, don Pablo, por estar con nosotros hoy. Amigos, yo soy Aurea Rodríguez y este es su programa Mi Gente Tampa Ven. Gracias, amigos. Gracias, don Pablo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, siempre es un placer trabajar con usted y poder informar a nuestra comunidad. Gracias.